Agradecer a Paco la invitación al seminario de la facultad y obviamente por las palabras, ¿no? Es de agradecer también pues obtener un premio extraordinario, la verdad que bueno pues pone así una guinda, ¿no?, al esfuerzo y al trabajo que se realiza durante un periodo de tiempo considerable, ¿no?, que es la realización de tu tesis doctoral, ¿no? Sé que muchos de vosotros sois estudiantes de doctorado, o sea que hace poco yo estaba igual que vosotros ahí. Bueno, no hace tan poco ya han pasado casi 2 años, un poco más de 2 años. Y bueno, reconozco pues un tiempo en el que uno tiene que esforzar y que es, digamos, lo difícil y complicado, pero al final pues merece la pena porque el resultado es una tesis doctoral y que, bueno, pues que ahí plasmas un poco tu conocimiento y todo lo que has investigado a lo largo de ese periodo de tiempo. Por lo tanto, la satisfacción es grande, ¿no?, aunque lleve su tiempo y su proceso, ¿no? Yo venía pues aquí a presentar uno de los artículos que derivan, uno de los dos que derivaron del capítulo 2 de mi tesis, que está realizado junto a mi director de tesis, el profesor Alfonso Novales. Este artículo ahora mismo está en revisión en una revista, segunda revisión, y bueno, pues quería presentaros un poco de qué va el artículo y bueno, sobre qué materia o qué área. Supongo yo que aquí pues habrá un poco gente especializada en diferentes áreas, ¿no? Mi área en concreto y mi tesis versa sobre los riesgos financieros, en concreto el riesgo de mercado, con medidas de riesgo de mercado muy conocidas en la industria, que son el valor en riesgo, o value at risk en inglés, y el expected shortfall o pérdida esperada, ¿no? En concreto, este artículo versa sobre la primera medida, que es el valor en riesgo. Aquí lo que vamos a proponer son unos criterios de dominancia para poder establecer rankings de modelos cuando los modelos los utilizamos para estimar y predecir las rentabilidades financieras. Son conocidas que las rentabilidades financieras presentan unas características como que pues, presentan unos clústeres de volatilidad, que hay un efecto apalancamiento, que hay cierta curtosis o grosor en las colas de las distribuciones, que hay una ligera simetría. Y entonces cuando utilizamos los determinados modelos, no solo ya para estimar y ajustar adecuadamente la serie de rentabilidades, sino también para poder predecir ese riesgo, pues intenta trabajar con modelos que sean adecuados, ¿no? Y para decidir si un modelo no es adecuado, en la literatura se suelen realizar una serie de contrastes de validación de esa medida, o con los diferentes modelos o funciones de pérdida, que ahora veremos un poco. Y pues nosotros queremos aportar nuestro granito de arena en este tipo de literatura, estableciendo estos criterios de dominancia que nos van a permitir realizar unos rankings de manera clara y objetiva, siguiendo criterios objetivos, cuando nos juntamos con un montón de información, porque tenemos muchas series de rendimientos, tenemos varios modelos, tenemos muchos contrastes a realizar, cada uno diferentes, en los que intentamos en hipótesis nula se establece siempre en hipótesis nula de ese contraste lo que realmente queremos que es adecuado, que debe de cumplir la medida de riesgo o las rentabilidades, el modelo que nosotros ajustamos a las rentabilidades, y esto nos va a permitir resumir toda la información que nos proporciona tantos modelos, tantos activos, tantos contrastes a realizar, ¿no? Y sacarlo de manera objetiva a base de 3 criterios que proponemos, un ranking para ver qué modelo es más adecuado para predecir el riesgo de mercado. Vamos a ver por qué es necesario predecirlo. Pues realmente va a ser necesario porque en este campo, que son la medición y gestión de riesgos financieros, por ejemplo, hay muchos reguladores y entre ellos el Comité de Basilea es uno de los más importantes, en el que establece una serie de directrices que los bancos y las instituciones financieras deben de cumplir para medir y gestionar el riesgo adecuadamente. Y en caso de que haya una crisis, como por ejemplo fue la del 2008, estos bancos y entidades cuenten con el capital suficiente o el colchón o capital suficiente para que en caso de que haya una quiebra, de que las pérdidas excedan determinado umbral, tengamos pérdidas extremas, el banco tenga capital suficiente para hacer frente a esa crisis, a esas pérdidas extremas. Y para ello hay que utilizar modelos adecuados que me permitan predecir lo que va a ocurrir en el futuro y así poder calcular hoy el capital que debería de tener en caso de, ¿vale? En caso de que se produzcan esas pérdidas extremas. En Basilea realmente ha habido cambios
en la regulación de Basilea, ¿vale? Ahora mismo estamos en lo que se denomina Basilea III, que a partir de la crisis financiera del 2008, con la quiebra de Lehman Brothers, etcétera, se modificó y se intentaron tomar medidas para que esto pues, no vuelva a ocurrir o no ocurra de manera tan drástica. Como digo, Basilea no solamente regula cuestiones relacionadas con el riesgo de mercado, que es el campo que estamos aquí tratando, sino también de otro tipo de riesgos financieros, como puede ser el riesgo de crédito, riesgo de modelo, etc. En el 2013 se aprobó el último documento que establece las directrices por parte de Basilea, que es lo que se denomina Basilea III. En este documento lo que se estableció fue un cambio, en lo que respecta al riesgo de mercado, un cambio en la medida de riesgo. La medida de riesgo, que ahora más adelante explicaré un poco los significados, como he dicho, hay dos grandes medidas, el valor en riesgo y la pérdida esperada. Y en Basilea III lo que se determinó es hacer un cambio como medida fundamental para medir el riesgo. Y pasamos de tener el valor en riesgo como la medida fundamental, como establecía el Basilea II, a pasar al expected shortfall, o pérdida esperada. Cada una de ellas pues, tiene unas ventajas e inconvenientes, pero la razón fundamental para este cambio es que la pérdida esperada tiene en cuenta la magnitud de las pérdidas, cuando el valor en riesgo solo tiene en cuenta la probabilidad de esas pérdidas. Entonces, podemos saber con cierta seguridad o predecir adecuadamente cuál va a ser la probabilidad de esas pérdidas, pero no es lo mismo que las pérdidas sean de determinada magnitud, sean más pequeñas o más grandes. El expected shortfall lo que va a intentar, lo que va a establecer es capturar la media de esas pérdidas una vez que se excede del cuantil o del VaR o de ese determinado umbral. Luego ahora lo veremos más detenidamente. Entonces, en ese cambio en el que se establece Basilea, nosotros en este artículo seguimos con el valor en riesgo, porque la pérdida esperada, al fin y al cabo, es una medida dependiente del valor en riesgo. Y por lo tanto, el valor del riesgo debe ser calculado adecuadamente para poder calcular adecuadamente la pérdida esperada. Además, los contrastes con los que vamos a trabajar aquí no solamente tienen en cuenta la probabilidad de excesos, sino también la magnitud de esos excesos. O sea que estamos, en otras palabras, implícitamente midiendo la magnitud de esos excesos, con esos tipos de contrastes, que luego pasaremos a ver. En la literatura académica de este campo, ¿vale?, lo que se han estado interesados es en ver qué modelos son más adecuados para predecir ese riesgo, como bien he dicho. Y hay diferentes contrastes para validar si una medida es adecuada o no para predecir el riesgo, el VaR, por ejemplo, ¿no? Hay muchos contrastes en la literatura. Lo que se intenta con esos contrastes es ver si ese modelo es adecuado para predecir el riesgo a un horizonte temporal determinado, a un día, a 10 días, a 5 días. También, claro, en la literatura han aparecido muchísimos, no solamente contrastes, sino también modelos, ¿vale? Porque aquí vamos a utilizar modelos paramétricos para modelar la serie de rentabilidades y para modelar el valor en riesgo, como la medida. Entonces hay un montón de modelos. Modelos para la volatilidad condicional, modelos para la media condicional, distribuciones de probabilidad. Entonces nos aparece una cantidad ingente de información, de modelos, de contrastes, de activos, en los que es difícil resumir, ¿vale? Y entonces, en la literatura, ¿cómo lo he ido resolviendo esto? Pues cuando tú tienes varios modelos para estimar y para predecir el riesgo, ¿vale?, para determinados activos financieros, una forma de ver qué modelo es más adecuado para esto, lo que se ha hecho es simplemente examinar el porcentaje de veces para diferentes modelos que se ha rechazado la hipótesis nula de determinados contrastes que yo espero que ese modelo, si es adecuado, no rechace esas hipótesis nulas. Entonces me quedaré con aquel modelo que menos veces haya rechazado la hipótesis nula en determinados contrastes. Pero claro, aquí estamos dando el mismo peso a todos los rechazos, ¿vale? Es decir, independientemente del p-valor de ese contraste. O sea, habrá contrastes que los rechace con más fuerza y otros con menos, ¿no? Y el p-valor es, digámoslo, me va a dar esa magnitud con la fuerza en la que rechazó o no rechazó la hipótesis nula. O sea, el p-valor lo que me dice es la probabilidad de extraer una muestra que aporte información contraria o más contraria de la hipótesis nula que la disponible, ¿no? Entonces, todo nivel de significación inferior a ese p-valor me va a hacer no rechazar la hipótesis nula. Entonces, si solamente me fijo en rechazar o no rechazar una hipótesis nula, le estoy dando la misma fuerza a todo rechazo, independientemente del p-valor. Y va a depender también del nivel de significación que el investigador establezca para rechazar o no rechazar, para tomar esa decisión.
Entonces nosotros queremos eliminar, de cierta manera, esa decisión que toma el investigador. Es decir, vamos a tomar el p-valor como una medida, ¿vale? En el espacio de probabilidad, porque el p-valor va entre 0 y 1, para establecer ranking de modelos, sin necesidad de que yo tenga que intervenir, ¿vale? Y decir si rechazo o no rechazo. Es decir, transformar esa variable binaria de rechazo o no rechazo, en la que yo interactúo diciendo cuándo voy a rechazar o no, porque tengo que establecer un nivel de significación, dejo hablar los datos y me voy a fijar solo en el p-valor, que me va a decir la distancia, ¿vale?, que va a haber, ¿vale?, de evidencia muestral contraria a la hipótesis nula entre dos modelos, porque compararemos todos estos contrastes, los haremos por pares, modelo con un modelo. Si tenemos 4 modelos, compararemos los contrastes del modelo 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 2 con el 3, el 2 con el 4 y el 3 con el 4. Lo haremos todo por pares, ¿de acuerdo? Otra cuestión que hacen los autores en la literatura es una estrategia en 2 etapas. Esta estrategia en 2 etapas la estableció en primer momento Sharma y otros en el 2003. ¿En qué consiste elegir un modelo basándonos en la estrategia en 2 etapas? Pues lo que primero se realiza es realizo una serie de contrastes, ¿vale? Y me voy a quedar solamente en esa primera etapa con aquellos modelos que menos veces haya rechazado, menos contrastes hayan sido rechazados por ese modelo. Pero esos contrastes son contrastes normalmente basados solo en la frecuencia de excesos, ¿vale? En la frecuencia de pérdidas extremas, ¿vale? Y solo aquellos modelos en los que no se haya rechazado la hipótesis nula, muy frecuentemente, o sea, en los que haya sido aptos, ¿vale?, serán aquellos en los que en una segunda etapa se evalúe una función de pérdida, ¿vale? Las funciones de pérdida, simplemente hay muchísima literatura acerca de funciones de pérdida y cada una son diferentes, dependiendo de las necesidades que quiera el investigador. Se está relacionando la pérdida, ¿vale?, con respecto al umbral. Y entonces estás midiendo de cierta manera la magnitud de esas pérdidas. Las funciones de pérdida te dan un número, te resumen la calidad o la adecuación de un modelo en un número y necesitas tener otro número para comparar, ¿vale? Es una medida relativa para saber si ese modelo es mejor que otro. Lo que intentamos es ver, será más adecuado cuanto menor sea esa función de pérdida. Pero la función de pérdida siempre está asociada a un criterio de coste económico, es decir, lo que intentamos es que haya las menos pérdidas posibles. Aquí, primero, no queremos basarnos en funciones de pérdida porque la función de pérdida es algo subjetivo. Dependiendo de la función de pérdida que utilice el investigador, el ranking de los modelos será diferente, ¿vale?, dependiendo de la función de pérdida que establezcamos. Aparte de que, como digo, la función de pérdida siempre va a intentar reducir al máximo el número de pérdidas. Lo que nosotros queremos es coger un modelo que me diga las pérdidas como realmente van a ser. Si son muchas, que las capture, y si son pocas, que diga que son pocas. Entonces, tomar en consideración, según lo que nosotros esperemos, ¿vale?, el capital suficiente que tenga hoy la empresa para hacer frente a las pérdidas posibles que pueda haber. ¿De acuerdo? Las limitaciones principales de ambas estrategias, tanto contar el porcentaje de veces que se rechazan determinados contrastes, como el método en 2 etapas, que lo que hace es también, el método en 2 etapas puede rechazar un modelo que tenga alguna pérdida más de las que tú esperabas, pero por el nivel de significación elegido lo has rechazado y no lo has pasado a evaluar a la segunda etapa, cuando a lo mejor ese modelo, vale, podía tener más excesos de lo que tú esperabas, más pérdidas de las esperabas, pero de pequeña magnitud. Y tú ya no te has planteado a verlo, a estudiarlo, porque ya lo eliminaste en la primera etapa. Entonces, esto también hace que se produzca en que le des más peso a la probabilidad que a la magnitud de los excesos. ¿De acuerdo? Entonces, ambos criterios también son contingentes los resultados al nivel de significación elegido por el investigador. Por lo tanto, lo que queremos evitar es que el investigador no tenga que decir qué criterio tengo que seguir, ¿de acuerdo? O sea, con qué nivel de confianza o nivel de significación voy a rechazar la hipótesis nula. Voy a tomar la decisión o no, voy a tomar la decisión en el contraste. Vale, entonces la contribución en este artículo es proponer 3 criterios de dominancia para elegir cuál es el modelo VAR más adecuado, el modelo para predecir el VAR, ¿vale? Y para ello utilizaremos una serie de contrastes de validación del VAR que no solamente están basados en la frecuencia o la probabilidad de excesos, sino también de la magnitud de estos excesos. De cierta manera, con esos contrastes tendremos en cuenta también la cola de la distribución, la forma de la cola de la distribución, no solamente la probabilidad que queda en el extremo o más allá del umbral o cuantil VAR.
y vamos a sustituir esa variable binaria de rechazar o no rechazar de un determinado modelo, ¿vale?, por el p-valor, que es una medida de distancia entre dos modelos en un espacio de probabilidad. Y así de esta manera podemos ver, digamos, comparar dos modelos y contrastar, ¿vale?, recibiendo diferente peso según el p-valor. No el mismo peso, todos los contrastes, porque los rechazas o no rechazas, están recibiendo el mismo peso, todos los rechazos. De acuerdo, aquí en esta diapositiva describo un poco lo que es el valor en riesgo y la medida esperada. El valor en riesgo es un cuantil, es un concepto estadístico, pero que también tiene una interpretación financiera, en este caso. Es el cuantil de una distribución. Aquí aparece en la cola izquierda la distribución porque en el eje X tenemos pérdidas y ganancias o rendimientos, ¿vale?, de los activos financieros. Y el VaR 1% que tenéis ahí es la máxima pérdida esperada que puede tener a un 1% de probabilidad a un horizonte determinado. Entonces, la probabilidad la da el investigador, por ejemplo, un 1%. Es decir, habrá un 1% de las pérdidas que superen ese umbral, pero solo el 1. O sea que si tengo 1000 datos, solo espero que 10 de esos datos excedan este umbral, que es un cuantil. ¿Verdad? Pero como digo, puede haber dos distribuciones que tengan el mismo VaR, 1%, es decir, el mismo cuantil, por ejemplo, menos 2,3, esa sería la máxima pérdida esperada a una probabilidad del 1% un día hacia adelante. Pero esto me está diciendo que las dos distribuciones tienen una probabilidad de un 1% a la izquierda, ¿de acuerdo?, de ese cuantil. Pero pueden tener diferentes expected shortfall, porque la forma en la que están distribuidas esas pérdidas, que sí que son 10 pérdidas que tengo sobre 100, puede estar distribuido de manera diferente en la cola de la distribución. Es decir, pueden estar las 10 muy juntitas de aquí, pueden caer muy cerca de ese menos 2,3, pueden ser todas de menos 3, menos 2,8, o pueden ser que estén todas y sean menos 5. O sea, no lo mismo. O sea, la distribución de esas 10 pérdidas en la cola es diferente. Y eso el VaR no lo va a capturar, pero el expected shortfall sí. El expected shortfall lo que hará es que aquellas 10 pérdidas que caigan muy lejos del VaR, hará que el expected shortfall se vaya mucho más hacia menos 4, ¿de acuerdo? Hacia el extremo de la cola. Y aquellas que caigan muy cerquita del VaR, el expected shortfall estará mucho más cerca del VaR, ¿de acuerdo? El expected shortfall lo que está midiendo es la media de las pérdidas que exceden del VaR. La media. El expected shortfall, por eso he dicho que es una medida condicionada al VaR, porque primero tengo que calcular ese umbral, el VaR, y luego calcular la media de esas pérdidas. El expected shortfall es una medida que tiene en cuenta la magnitud de los excesos, la magnitud de las pérdidas. El VaR solo la probabilidad o la frecuencia de esas pérdidas. Aquí tenemos pues un histograma que es o una función de densidad de una normal y de una t-student. La t-student tiene colas más pesadas que la distribución normal. La distribución normal tiene una kurtosis de 3 y es simétrica. La t-student tiene colas más pesadas que la normal o viene determinada por los grados de libertad. Si los grados de libertad tienden a infinito, la distribución t-student es una distribución normal. Cuanto menos grados de libertad, mayor kurtosis. Las colas son más pesadas. Por lo tanto, hay más pérdidas en las colas, más extremos, más datos en las colas. Y aquí tenemos solapado la función de distribución. Esto está muy relacionado con el VaR porque es la que me está determinando cuál es la probabilidad que queda a la izquierda de un determinado cuantil. Y eso en el fondo es el VaR. El VaR no es más que otra cosa que un cuantil. Nosotros vamos a calcular esta medida, el expected shortfall no, vamos a calcular solo el VaR, teniendo en cuenta, o sea, de manera paramétrica. De manera paramétrica quiere decir que nosotros vamos a tener que hacer supuestos acerca de qué modelo se ajusta mejor a la serie de rentabilidades. Para ello vamos a suponer que la media es condicional, cambiante en el tiempo. O sea, aquí está de manera estática o incondicional. Nosotros vamos a tener aquí un subíndice t. La sigma igual va a ser la volatilidad, que también tendremos un subíndice t, porque vamos a utilizar modelos de heterogedasticidad o de varianza condicional, cambiante en el tiempo. Y la función de distribución, también supondremos o asumiremos una distribución de probabilidad que van a seguir las innovaciones estandarizadas de nuestro modelo.
Entonces tendremos varios modelos de volatilidad, distribuciones de probabilidad y con ello tendremos un montón de modelos en los que vamos a establecer un ranking para ver qué modelo es el que mejor predice. Hay muchas formas de calcular el VAR. Una de ellas es esta, paramétricamente. Otra es histórica, es decir, simplemente con los datos, con la información que nos den los datos, sin necesidad de asumir modelos. ¿Qué modelos vamos a trabajar nosotros? Pues en la media nosotros vamos a suponer una media condicional cambiante en el tiempo y en este caso vamos a suponer un AR1, porque en las rentabilidades financieras las innovaciones están correlacionadas muy poco, o sea, es suficiente para eliminar la correlación de las innovaciones suponiendo un AR1, un MA1, ¿vale? Incluso a veces ni siquiera se sume una media condicional, ¿de acuerdo? Es suficiente para recoger esa autocorrelación. Y vamos a suponer también como modelos de volatilidad 4 modelos diferentes de volatilidad condicional o de varianza condicional. El benchmark que vamos a utilizar como benchmark es el GARCH, Generalized Autoregressive Conditional Heterostochastic Model, que es un modelo de volatilidad condicional simétrico. Los otros tres considerados, GJR GARCH, APARCH, Asymmetric Power Arch y Family GARCH, son modelos que recogen el efecto apalancamiento. Es conocido también que las series de rentabilidades financieras presentan un efecto apalancamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los shocks, las innovaciones, los shocks positivos y negativos tienen un efecto diferente sobre la volatilidad. No es simétrica. Entonces, existen holográficos que son las curvas de impacto en las que puedes observar que en un modelo GARCH un shock negativo y positivo de igual magnitud tiene el mismo impacto sobre la volatilidad. Pero esto no es así en la realidad. Normalmente en las rentabilidades financieras lo que ocurre es que los shocks negativos tienen un mayor impacto sobre la volatilidad o varianza que los shocks positivos. Y esto lo van a recoger modelos del tipo GJR, APARCH o FGARCH que tienen un parámetro adicional que recoge ese efecto apalancamiento que presentan normalmente las series financieras. Y luego vamos a utilizar 7 distribuciones de probabilidad diferentes. Utilizaremos como benchmark la distribución normal y la t-student simétrica, que son las que hemos visto en esa primera introducción con el histograma, y luego utilizaremos 5 más que son asimétricas, porque también una propiedad de las rentabilidades financieras es que se presentan cierta asimetría, no es excesiva, pero sí que cierta asimetría, es decir, no son simétricas. La normal y la t-student son simétricas. La t-student sí que capturaría la kurtosis, es decir, esas colas pesadas o más apuntamiento que existen en las rentabilidades financieras, pero no la simetría. Entonces, aquí vamos a trabajar o vamos a proponer 5 distribuciones asimétricas, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo al final queda definido así: un AR1, que es una media cambiante en el tiempo, una varianza cambiante en el tiempo, que aquí habrá un GARCH, un GJR, un APARCH, un FGARCH, y las innovaciones estandarizadas, que son la Z, seguirán una función de distribución, esas 7 que hemos dicho. Entonces, al final, si tenemos, la media va a ser para todo el rato, va a ser siempre la misma, el AR1, pero tenemos 4 modelos de volatilidad o de varianza y 7 distribuciones, 7 por 4, 28. Al final vamos a tener 28 modelos diferentes en este artículo. Y lo que vamos a intentar es establecer un ranking de qué modelo es más adecuado según los criterios de dominancia que proponemos en él. El VAR, pues cómo lo vamos a calcular, como ese cuantil, en el que tenemos la media más la volatilidad por la función de distribución inversa al nivel de significación que le vamos a dar nosotros. El VAR que vamos a calcular nosotros es al 1%. Vamos a calcularlo, es decir, que queremos saber la probabilidad que va a quedar a la izquierda de ese VAR va a ser el 1%. ¿Vale? La máxima pérdida esperada que yo voy a tener un día hacia adelante, que ese es el horizonte temporal también con el que vamos a trabajar aquí. La predicción se va a hacer a un día, ¿vale? Con un 99% de nivel de confianza o lo que es lo mismo, un 1% de nivel de significación. Vale, aquí están los modelos, que no me voy a entretener, los modelos de volatilidad, la especificación de dichos modelos. Todos los modelos van a ser 1-1, o sea, un GARCH 1-1, un GJR GARCH 1-1 y así sucesivamente. Quiere decir que 1-1 solo vamos a tener en cuenta un retardo de las innovaciones y de la varianza, ¿de acuerdo? O sea, solamente vamos a tener en cuenta lo que ocurrió el periodo anterior. Y aquí en estos modelos, si observáis, hay un parámetro adicional. Aquí hay solo 3 en el GARCH, en el GJR GARCH hay 4, que tengo este alfa I, que cogería el efecto apalancamiento. En la PARCH también. En la PARCH además y en el FGARCH
incluyen otro parámetro más adicional del efecto apalancamiento, que es esta delta, o en este caso un lambda. Este parámetro lo que dice es, da mayor flexibilidad a este modelo, porque lo que estás haciendo es que no tienes por qué modelar a la fuerza una varianza. De hecho, este parámetro es libre y se estima también la delta. De hecho, con nuestra muestra analizada y nuestros activos con los que trabajamos en este artículo, esta delta es significativamente igual a 1. Es decir, que me está diciendo que es más adecuado modelar la volatilidad directamente, entiéndase la volatilidad o desviación típica, como la raíz cuadrada de la varianza, que una varianza. Pero aquí no puedo elegir, porque aquí ya está forzado a modelar una varianza. Aquí, en este modelo o en el último, es un parámetro libre que se va a estimar. Y como digo, siempre va a ser parámetros que van a estar en torno a 1, 1 con algo, 1 con 2, 1 con 0 algo, en algún activo puede ser un 2. ¿Vale? En esos casos sería como una varianza, ¿vale? Pero no tienes por qué forzar eso, ¿de acuerdo? Vale, aquí están las distribuciones, que tampoco me voy a detener. Aquí he puesto solamente las asimétricas, las 5 asimétricas que incluimos. Luego están la normal y la t-student, que son más conocidas y se utilizan más en la literatura. Y es la simetría, por ejemplo, la t-student asimétrica, hay muchas distribuciones t-student asimétrica en la literatura. Las diferencias entre una y otra, que algunas sí que están relacionadas, es la forma en la que se introduce el parámetro asimetría en la distribución. Nosotros utilizamos la simetría o la distribución t-student asimétrica y la error generalizada asimétrica utilizando la forma de introducir asimetría que propusieron Fernández y Steele y Lambert y Laure. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un parámetro xi que va a ser el parámetro asimetría en esa distribución. Vamos a tener en la t-student un parámetro nu que van a ser los grados de libertad. Cuanto más pequeño los grados de libertad, mayor kurtosis. Y un parámetro xi asimetría, que este parámetro xi es positivo. Si está entre 0 y 1, está capturando asimetría negativa. Y si es mayor que 1, asimetría positiva. ¿De acuerdo? Con la simetría estamos viendo la relación que hay entre la media y la mediana de una distribución. Si es simétrica cuando la media y la mediana están en el mismo punto. ¿De acuerdo? Si no están igual, pues tendré una distribución asimétrica, o bien a la izquierda o bien hacia la derecha. Luego, la Johnson es otro tipo de distribución que tampoco me quiero encantar, pero que también tiene dos parámetros, el gamma, que va a modelar, la gamma es la simetría, y la delta es la kurtosis, un parámetro que es parecido a los grados de libertad, que va a modelar la kurtosis, o, como digo, el grosor de las colas de la distribución. Luego otra es la distribución T generalizada simétrica, que no es la distribución T-student, no es student, es generalizada. Esta es la única de las con las que trabajamos que tiene, en lugar de 4 parámetros, 5. Porque hay dos de ellos, el lambda es el de la simetría, que va a ir de menos 1 a 1, es decir, si es menos 1, asimetría negativa, y si es 1, asimetría positiva, y si es 0, simétrica, pero es un parámetro libre, se estimará. Y la P y la Q son dos parámetros que modelan la kurtosis. La P, eso la hace más flexible esta distribución. La P lo que va a tener en cuenta es el pico de la distribución, ¿de acuerdo? Y la Q es parecido a los grados de libertad, va a incidir en las colas de la distribución. La distribución normal, como digo, equivale a una t-student con infinitos grados de libertad, ¿vale? Es simétrica. Y la P no normal es 2. Conforme la P es mayor, ¿vale? Se va sintiendo más achatada, o sea, ¿vale? Es decir, menos picuda, ¿vale? Llegando, por ejemplo, cuando es infinito, a ser un uniforme. Entonces, estos dos parámetros van a tener en cuenta la kurtosis, o van a entrar en juego para calcular la kurtosis de la distribución. Y luego, por último, esta distribución, que es de las más complicadas que hay aquí, que es la hiperbólica generalizada, distribución t-student asimétrica hiperbólica generalizada. Hay una familia de hiperbólicas generalizadas. Aquí no quiero entrar en más detalle, pero esta distribución, la característica que tiene es que las otras distribuciones, si supones kurtosis, o sea, te salen parámetros que cuando tú estimas que al final lo que estás ajustando es a la rentabilidad para que tenga kurtosis, lo que estás haciendo es que incide a ambas colas de la misma manera. Es decir, o ambas colas no tienen kurtosis, o ambas colas tienen kurtosis, tienen colas pesadas. Esta distribución te permite modelar las dos colas por separado. Es decir, puedes decidir que una cola tenga mucha kurtosis, pero la otra no. Es decir, que una decaiga como un polinomio, es decir, más lentamente, entonces es más gruesa, y la otra decaiga como una exponencial, es decir, mucho más rápido, más parecido a una normal.
Entonces esta distribución es más flexible en ese sentido porque no tiene por qué implicar, no tienes por qué incidir de la misma manera en las dos colas a la vez. Porque a lo mejor en la realidad los rendimientos en una cola sí que es más gruesa y hay muchos más excesos, pero en la otra cola se parece a una normal, ¿vale? Y de hecho los rendimientos financieros pasa eso. Hay una cola que es más gruesa donde hay más incidencia de pérdidas, de excesos, y en la otra hay menos rendimientos extremos. Es más parecido a una normal. Y esto te permite esa flexibilidad. Lo que pasa en este estudio, en este artículo, esta distribución no es de las mejores. No es la más adecuada para predecir el riesgo. ¿Por qué? Porque esta distribución requiere de mayor asimetría de la que realmente presentan las rentabilidades financieras para ser adecuada. Las rentabilidades financieras tienen cierta asimetría, pero no una barbaridad. Entonces esta, para que funcione bien, requiere de más asimetría de la que realmente presentan las series financieras. Por eso no es de las que mejor funcionen, las que más adecuadas salgan y hayan salido en el top del ranking, ¿vale? Van a ser otras asimétricas, siempre asimétricas, van a ser las que van a estar en el top, pero no en concreto esta. Vale, y luego vamos a realizar, ya tenemos nuestros 28 modelos, he descrito brevemente las distribuciones de probabilidad y los modelos de volatilidad considerados. Vamos a trabajar con una muestra de 19 activos financieros de diferente naturaleza, porque luego hacemos también un estudio para ver si hacemos un estudio conjunto con los 19 activos, y luego, como son de diferente naturaleza, haremos el mismo estudio como un chequeo de robuste para ver si depende del tipo de activo financiero que sea, pues los resultados cambian. El ranking de modelos, o sea, el ranking es diferente. ¿De acuerdo? Entonces ahora luego procederé a que veremos los cinco tipos de activos que tenemos en este conjunto, esta muestra. Y luego realizamos una serie de contrastes. Una serie de contrastes en los que nos vamos a quedar con los p-valores y vamos a aplicar ese criterio de dominancia. Vamos a trabajar con uno que es el básico, que es el de Cupier, de cobertura incondicional, que simplemente es un contraste de frecuencia, basado solamente en el número de pérdidas que exceden el umbral, el VAR, ¿de acuerdo? Otro que es el test o contraste Dynamic Quanting, que propuso Engel y Mangarelli, que aparte de tener en cuenta la probabilidad, añade la dependencia o no de las excepciones, de las pérdidas más allá del VAR. Lo que se intenta es que las excepciones o las pérdidas que se produzcan sean independientes, es decir, que mañana no haya una excepción o haya una pérdida porque hoy la hubo. O sea, es decir, que no haya más posibilidad de que haya una excepción porque ayer la hubo, o sea, es decir, o anteayer. Entonces, lo que intentas es que medir también la dependencia en el tiempo de las excepciones o de las pérdidas que exceden el VAR. Y luego dos contrastes que van a tener en cuenta que son de VAR, de Value at Risk, pero tienen en cuenta el tamaño de los excesos. Es decir, vamos a tener en cuenta la cola de la distribución. Lo que os venía diciendo, no es lo mismo que las pérdidas o las 10 pérdidas sobre 100, que es el 1%, caigan cerca del umbral que caigan muy alejadas del umbral. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a utilizar un test que además es reciente, del 2018, que es el Multinomial Bar Backtest, que propusieron Kratz y otros, que lo que haces es, no calculas un solo bar. Nosotros calculamos 3 bares, a alfas más pequeños. Es como si partimos la cola en 3 trozos. Entonces lo que esperamos es que entre 2 bares caiga un número determinado de pérdidas, entre otros otro número determinado y entre otros otro. Obviamente cuantos más cortes hagas en esa cola de la distribución, más preciso está siendo en conocer cómo es la forma de la cola de la distribución. Si nosotros en este caso hacemos 3 cortes, calculamos 3 cuantiles, 3 bares. Y este contraste lo que te está diciendo es cuántas pérdidas tendrían que caer en cada uno, en cada bloque, en cada 2 bares, para que ocurra lo que tú estás esperando. Si tú esperas que ocurra, ¿vale? Que haya, por ejemplo, 100 excepciones porque tienes 10.000 datos, ¿de acuerdo? Pues lo que esperarás es que si lo haces en partes iguales, a alfas iguales, pues a lo mejor esperas que haya 50 en el primero, 25 y 25, imaginemos. Pero si resulta que la repartición son que 8 caen entre 2 bares primeros, luego 10 y al final caen 60 de los 100 posibles, pues estás viendo que ese modelo no está prediciendo bien el riesgo, porque lo que tendrían que haber caído en esa distribución tenían que haber caído esas pérdidas, en la cola, ¿de acuerdo? Y este de Riskman Test de Coletas es similar también al multinomial, es decir, lo que consiste en es calcular, aquí se calculan solo 2 bares, el que tú eliges, el 1% y otro a un alfa más extremo, para dividir la cola en 2 partes y distribuir las pérdidas, cuántas van a caer entre el bar primero y el bar segundo y cuántas tendrían que ceder en el bar segundo. ¿De acuerdo? Es un poco la misma idea o similar a este,
Lo que pasa es que este multinomial es más general y más amplio que este de Riesman, que fue primero, digamos, lo propusieron primero en el 2013. Vale, pues nosotros trabajamos con 28 modelos, 4 contrastes de validación del VAR, que tienen en cuenta no solo la frecuencia, sino la magnitud de esas pérdidas, y vamos a proponer, para poder resumir toda esta información y poder decidir qué modelo es mejor, teniendo 4 contrastes que incluso a veces nos pueden dar resultados diferentes, de rechazo o no rechazo, porque cada uno se pregunta una cosa diferente, cada contraste, y la pregunta la tenemos en la hipótesis nula, que es lo que queremos que tendría que cumplir para ser adecuado, de acuerdo al modelo. ¿Cómo vamos a resumir tanta información para poder nosotros establecer el ranking claro? Pues vamos a definir unos conceptos de dominancia. En concreto, tres definiciones de dominancia según lo que queramos hacer. Vale, aquí vienen los contrastes, que ya los he resumido un poco, los 4 contrastes, más o menos lo he resumido un poco, los 4 contrastes que se van a utilizar. Vamos a ir ya a los criterios. El primer criterio que definimos es, este primer criterio es el único que va a depender del nivel de significación que diga el investigador. Los otros dos no dependen del nivel de significación. No tenemos que elegir un alfa, ¿vale? En este caso lo definimos como P, para diferenciarlo del alfa del VAR, que es el alfa que tú eliges para calcular el cuantil. Tienes que decir, en los otros dos no tienes que decir un nivel de significación. En este caso podemos elegir un threshold, es decir, un umbral, sí, gracias, un umbral que le vamos a denominar beta. Este umbral va a ir de 0 a 1. Y ahora veremos cómo entra el beta. Es digamos, la rigurosidad con la que nosotros queremos decir que un modelo domina a otro. Si está más cerca de uno, somos muy rigurosos para decir, o sea, la dominancia es fuerte, digámoslo. Si la beta es más cercana a 0, somos menos rigurosos para establecer que un modelo domina a otro. Y tenemos estas variables R1 y R2. ¿Qué es R1? Porque vamos a hacer modelos uno con otro siempre. O sea, así como digo, el modelo 1 con el 2, el modelo 1 con el 3, el modelo 2 con el 3, siempre uno con otro. En parejas, ¿vale? Entonces, R1, ¿qué serán? Serán el número de contrastes que son rechazados por el modelo 1. Y R2, ¿qué será? El número de rechazos que ha habido con el modelo 2. ¿Vale? Tengo varios rechazos porque tengo varios activos y varios contrastes. Tengo 4 contrastes y 19 activos. Por lo tanto, pues imaginemos, con el M1 es la normal Garch. Tengo tantos rechazos, R1. Y el otro es la normal GJR-Garch. Y con el R2 tengo tantos rechazos. Y luego definimos a un nivel de significancia P, que elijo yo, y digo, pues el nivel que voy a tomar para tomar la decisión del contraste va a ser un 1%, un 5%, lo que elija. Y luego tengo definido R12. R12 minúsculo es el número de rechazos comunes en ambos modelos. Es decir, puede que R1 tenga, por ejemplo, 10 rechazos de todos los contrastes con los 19 activos. Y el modelo R2 tenga 4 rechazos. Entonces, el modelo 2 parece mejor que el modelo 1, porque tiene 4 rechazos frente a 10 que tiene el 1. Pero lo que yo también quiero tener en cuenta es si esos 4 rechazos del modelo 2 fueron también rechazos por el modelo 1. Es decir, si esos 4 rechazos están dentro de los 10 que rechazó el modelo 1. Para poder comparar adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debemos de decir? Se tiene que cumplir las dos condiciones. Diremos que el modelo M2 domina al modelo M1 si obviamente con el modelo 2 rechazo menos que con el modelo 1. Esa es la primera premisa. Y la segunda es si el número de rechazos comunes, es decir, que los que han sido rechazos en el modelo 2 también fueron rechazos con el modelo 1. ¿De acuerdo? Esta es mayor o igual que un umbral determinado. ¿Vale? Si pongo que la beta sea 1, solamente diré que un modelo, que el M2 domina M1, si todos los rechazos que ha habido en M2 fueron rechazos también en M1. ¿Vale? O sea, fueron con el mismo activo y con el mismo test. ¿De acuerdo? Eso es si pongo un beta 1. Si pongo un beta 0, que sería el otro extremo, simplemente el modelo M2 dominará M1 con que M2 tenga menos rechazos que M1. No hace falta que los rechazos sean comunes. Es decir, no hace falta que fueran también rechazos con el mismo activo y con el mismo test por parte del modelo 1. Simplemente con que R2 fuera menor que R1, si el beta es 0, el que yo pongo, pues no me haría falta esa doble. Y el 1 es lo máximo, es decir, no, es que además tiene que ser menos por parte del modelo 2 y además que hayan sido también rechazos por el modelo 1, en esos mismos casos. ¿Vale? Y luego medimos la intensidad de esa dominancia con esta fórmula.
Y la intensidad va a ser un número, está normalizada, va a ser un número entre 0 y 1. 0 no domina, M2 no domina M1. Y si se acerca a 1, pues es dominancia total, es decir, más dominancia. Es decir, pues M2 domina con mucha fuerza a M1. Si es 0,5, pues domina, pero no tan fuerte. ¿De acuerdo? El criterio 2. El criterio 2 y el criterio 3 no dependen del nivel de significación. Aquí lo único que tenemos es N2 y N1. N2 es el número de contrastes en los que el p-valor para el modelo 2 es mayor que para el modelo N1. Es decir, yo tengo una serie de contrastes y voy a ver qué p-valor he obtenido haciendo esos contrastes cuando el VAR ha sido calculado por el modelo M2. ¿Sí? Y voy a contar cuántos contrastes han sido, el p-valor ese superior a el p-valor del modelo 1. ¿Sí? Y luego voy a contar, el N1 va a ser el número de contrastes en los que el p-valor que he obtenido con el modelo 1 es mayor que el modelo 2. Simplemente contar el número de contrastes, pero estoy tomando en cuenta cuánto es el p-valor. Simplemente contar el número de contrastes en los que el p-valor que he obtenido con el modelo M2 es mayor que los que he obtenido con el M1. Eso es N2. Y N1 al revés. Entonces diremos que el modelo M2 domina M1 si el número de contrastes en los que el p-valor del modelo M2 ha sido mayor que M1. Obviamente porque cuanto mayor es el p-valor, sí o no, más fuerza tengo para no rechazar la hipótesis nula. Y en la hipótesis nula de todo contraste está lo deseable, ¿vale?, que debe de cumplir el modelo que predice el valor de riesgo, la medida de riesgo, ¿vale? Y la intensidad de dominancia la mediremos así. Y está normalizado también, está entre 0 y 1. 0, M2 no domina M1. Y la intensidad pues vendrá hasta 1. Y 1 pues es la dominancia total. Y la definición 3, esta tiene en cuenta, tampoco hay nivel de significación, pero tiene en cuenta el p-valor. Mide la distancia entre p-valores. Ya no es el número de contrastes en los que un p-valor ha sido superior al otro p-valor. Eso es el número de contrastes. Eso era en la dominancia 2. En la dominancia 3 lo que haces es definir S1 y S2. S1 es la suma de las diferencias en p-valores de los N1Ts. Es decir, voy a sumar las diferencias de p-valor que ha habido entre los modelos que tenían un p-valor mayor menos los que tenían el p-valor menor. ¿De acuerdo? Eso va a ser S1. Y S2 los contrarios, es decir, sumar aquellas diferencias de p-valores que había en los N2 contrastes. ¿Cuáles son los N2? Aquellos en los que el modelo M1 tenía un p-valor, o sea, el modelo M2 tenía un p-valor superior al M1, al revés. Pero aquí estamos sumando las distancias en los p-valores. ¿Cuándo el modelo M2 dominará a M1? Cuando el S2, la suma de las distancias de los p-valores del 2 respecto al 1 sea superior a la suma de las distancias o de las diferencias de los p-valores cuando el del modelo 1 era superior al modelo 2. Y mediremos la intensidad de dominancia como I3 y que está normalizada también y estará entre 0 y 1. 0 no dominancia de M2 respecto a M1 y cuanto más cercano a 1, más dominancia. Vale, los datos, como he dicho, trabajamos con este periodo muestral, calculamos rentabilidades logarítmicas y trabajamos con 19 activos, como he dicho, de diferente naturaleza. Trabajamos con índices de mercado, estos son, con acciones, con tipos de interés, ¿vale?, con commodities, materias primas y tipos de cambio. ¿Vale? Todos son, calculamos las rentabilidades, son de diferente naturaleza, pero todos son activos financieros y calculamos sus rentabilidades financieras. Para luego hacer distinción si los modelos cambian según la naturaleza del activo. A lo mejor un modelo es mejor para los índices que otro modelo para los tipos de interés o para las commodities para predecir el valor en riesgo, para predecir el VAR. Y calculamos con una ventana móvil, vamos calculando el VAR 1% a un día hacia adelante. Vale. De los resultados que obtenemos de todos los modelos y de los parámetros estimados, porque tenemos 28 modelos, estimamos los parámetros en un periodo in-sample y después utilizaremos otro periodo fuera de muestra para predecir, pues aquí os he puesto en una diapositiva un poco las conclusiones. Lo que obtenemos es que hay efecto apalancamiento en las series financieras y por lo tanto es mejor o más apropiado modelos de volatilidad o de varianza que recojan dicho efecto apalancamiento. Las distribuciones asimétricas son más apropiadas para modelar
o para ajustar las rentabilidades financieras, y sobre todo y en especial cuando tenemos estas distribuciones, la Johnson, la Skew Generalized T y la Skew Student T. ¿Vale? Las otras dos asimétricas no tienen tan buenos resultados y las simétricas tampoco, en ningún caso. Y luego lo que vemos es que en muchos casos es más relevante modelar la desviación típica o la volatilidad que la varianza. Es decir, esto es lo que nos dice los modelos, estos últimos que os he dicho, de volatilidad, APARCH o FGARCH, en la que la potencia de la volatilidad o de la desviación típica era un parámetro libre. Entonces, esto nos está diciendo que en muchos casos es mucho más relevante y se ajusta mejor la desviación típica o la volatilidad, o sea, estimar esto que estimar la varianza directamente. Esto es los parámetros estimados en la muestra in-sample, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser el mejor modelo para estimar, no tiene por qué ser el que sea el mejor modelo para predecir. De hecho, en este artículo, los modelos de volatilidad más complejos, tipo APARCH o FGARCH, son más adecuados para estimar, pero no son los que ganan en el ranking para predecir el riesgo. Justamente modelos de volatilidad más sencillos son los que ganan o los que son más adecuados para predecir el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, obtenemos tablas como esta. Por ejemplo, esta tabla aquí es un resumen de la dominancia según la definición 1. Aquí tenemos los 28 modelos y aquí tenemos betas. Las betas, os he dicho que si la beta es más cercana a 1, ¿vale? Soy más exigente en la dominancia. Entonces, solamente voy a comparar 136 relaciones de modelos, ¿vale? Tengo 28 modelos, pero como digo, tengo 19 activos y 4 test, ¿vale? Entonces, solo compararé 136, porque la Q que hemos definido antes es mayor, tiene que ser mayor o igual que beta. Si relajo la beta, si pongo 0,75, va a entrar más comparaciones en el juego para determinar la dominancia. Y si me relajo más y pongo un 0,5 de beta, van a entrar más pares de comparaciones entre modelos M1 y M2, 339. Aquí en estas primeras columnas, por ejemplo en NGARCH, de los 136 pares, por ejemplo, que estoy comparando con un beta 0,9, solo en una relación ha dominado. Y en cambio ha habido 21 que le han dominado. ¿De acuerdo? 21 modelos que lo dominan. Y uno que ha dominado. De los 27 posibles relaciones, porque hay 28 activos, o sea, 28 modelos, 27 relaciones, una menos, de uno con uno, ¿vale? Entonces, el resto serán empates. Uno solo ha dominado en NGARCH y 21 le han dominado a él. Pero si por ejemplo vamos a una que sale muy bien, Johnson Sugarch, solo 4 veces, Johnson Sugarch no, el Johnson GJ Regarch 13 veces ha dominado y 0 veces, ¿vale? Le han dominado. O sea, él domina 13 veces, a 13 modelos ha dominado y 0 veces le han dominado. Ningún otro modelo le domina a él. Y aquí lo que hemos hecho es, por ejemplo, un ejemplo para el beta 0,75, ¿qué es lo que hemos hecho? Hacer aquí un balance, es decir, restar el número de veces que ha dominado menos las veces que la han dominado. Ha dominado 2 veces, pero le han dominado 23 modelos. Pues el balance es negativo, menos 21. En cambio, el SKST FGARCH para el 0,75, 25 veces ha dominado y 0 la han dominado. El balance es positivo, ¿vale? Entonces, en estos modelos, en esta columna, me aparecen en negrita los modelos que tienen un balance positivo. Es decir, ha dominado más veces, ha dominado más modelos que los modelos que le dominan a él, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los modelos dominantes, voy a elegir cuáles son los modelos preferidos. ¿Cuáles son aquellos modelos preferidos? Pues simplemente aquí hago una comparación de las veces que dominan, las veces que son dominados dentro solamente de los 12 modelos que están aquí en negrita, los que son dominantes, o simplemente haciendo una diferencia entre la intensidad de la dominancia 1, de la I1. Es decir, es la intensidad, como la habíamos definido en el criterio 1, que está entre 0 y 1. Obviamente me voy a quedar con aquellas intensidades que son positivas, en negrita, aparecen aquí. Vemos que en este modelo el mejor es el SKST FGARCH. Vemos que tiene un balance de dominancia de 13 y la intensidad es de 4, ¿vale? Esto, como digo, es la diferencia entre las intensidades cuando ha sido dominante y cuando ha sido dominado. 4. Y aquí puedo establecer cuál es
me quedaría, de los 12 dominantes, los preferidos son 1, 2, 3, 4 y 5 preferidos. Y el orden, según cuanto mayor sea, más dominante ese número. En el criterio 2, aquí tengo los 28 modelos, el número de veces que ha sido dominante ese modelo y el número de veces que ha sido dominado. De los 27 veces, de las 27 relaciones, el N-GARCH ha solamente dominado una. Habrá dominado algún modelo, pero los otros 26 le han dominado a él, según el criterio 2. Por lo tanto, el balance es negativo, 1 menos 26 menos 25. En cambio, si voy a uno que sale muy bien, Johnson-Su-GARCH, él ha dominado 27 veces, de las 27 posibles. Es decir, que a él ningún modelo ha sido más adecuado que él, ¿de acuerdo? Es decir, que él ha dominado a los 27 modelos restantes y 0 modelos le han dominado. Por lo tanto, el balance es positivo y máximo, 27. Dentro de los que tienen un balance positivo, vuelvo a hacer lo mismo, pero solamente con los modelos dominantes, para poder sacar los modelos que denominamos en el artículo preferidos. Lo puedo hacer simplemente viendo las veces que domina y dominante, y esto es según la intensidad del I2, del criterio 2, o restando la suma de las intensidades. Los resultados son iguales. Vemos que el mejor aquí es este, el Johnson-Su-GARCH. Tiene 12 y 5,1. Los negativos no dominan, los negativos se van. Entonces, de los 13 que hay aquí, en negrita, se ha quedado en preferidos en 5 modelos, ¿vale? Preferidos. Y el dominancia 3, igual, lo que pasa teniendo en cuenta o calculando el I3, ¿vale? Como hemos definido el criterio 3 de dominancia. Claro, el 3 es el más completo. O sea, el 3, pues vamos un poco de más sencillo con el 1 al 3, que es el que más información da. Y en el 3 también obtenemos resultados. Los resultados de los modelos que dominan de los tres criterios son similares. O sea, esto nos da también una robustez en los resultados. Es decir, cojamos el criterio 1, 2 y 3, el top ranking es el mismo. Puede variar a lo mejor en algún ranking intermedio, si hacemos un orden desde el 1 hasta el 28, peor, ¿de acuerdo? Pero más o menos son similares. Y podemos obtener redes como esta. Por ejemplo, esta red es para el criterio 2 de dominancia. Entonces podemos ver que dominan en la flecha, si sale de donde sale la flecha es el que domina, y hacia donde se dirija la flecha es al dominado, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, es muy dominante. Solo un modelo le domina, que es el Johnson-Su-GARCH, porque solo hay una flecha que lleva. Y el numerito que hay en la flecha es la intensidad de la dominancia, pero en términos porcentuales, ¿vale? Entonces, en lugar de estar de 0 a 1, está de 0 a 100. Por lo tanto, podemos ver, se intentaba también que fuera más gruesa la flecha si era mayor el porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, en el criterio 2, pues vemos que aquí hay una dominancia de 32 sobre 100, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay una de 50, etc. Aquí podemos ver, simplemente fijándonos en los nodos, cuál es el que más domina. Por el que más domina es el Johnson-Su-GARCH. ¿Veis que todas salen flechas de él, pero ninguna llega a él? Por lo tanto, este es el top. Domina, según el criterio de dominancia 2, al resto de modelos. Y uno que va fatal, pues es este, SGTF-GARCH. ¿De acuerdo? Aquí no están los 28 modelos porque era muy farragoso. Aquí está solamente los dominantes, para elegir cuáles son los preferidos, digámoslo. Hemos recortado un poco la búsqueda. Aquí ya veis que ya no están las normales, no hay ningún modelo con normal, con T-Student. Las distribuciones simétricas ya es que se han eliminado ya en el primer momento. Entonces aquí vemos que por ejemplo, la SGTF-GARCH pues no va bien, ¿de acuerdo? Esto está hecho con todos nuestros 19 activos, sin diferenciar por clase de activo. Estos son los resultados para todas mis series financieras consideradas. Otro gráfico, por ejemplo, este es con la dominancia 3. Vemos que aquí sí que hay más porcentaje de dominancia. Por ejemplo, tenemos cifras del 89% de dominancia sobre 100, o del 87%, por eso vemos las líneas más gruesas. Pero otra vez volvemos a ver resultados similares. El Johnson-Su-GARCH, el mismo que antes, es el del que salen todas las flechas, pero no recibe ninguna. Por lo tanto, es el top. Luego tenemos este que va mal aquí, que es el SKST-GARCH, porque le dominan todos, o muchos, no todos, porque todos llevan flechas, ¿lo veis? No hay ninguna flecha que salga de él, ¿de acuerdo? Este pues también es bueno, solamente le domina uno, en concreto el Johnson-Su-GARCH. Solo le domina, pero el resto, este domina al resto, y además con la intensidad. Aquí viene la intensidad con la que domina, ¿de acuerdo? Con la que domina, es decir, no es lo mismo, o sea, que salgan en líneas gruesas que lleguen en líneas gruesas, es decir, también perfilamos en la intensidad de dominancia.
y un resumen de los resultados obtenidos. Según el criterio 1 de dominancia, estos son los top. Según el 2, estos son los top. Y según el 3, estos son los top. Si vemos cuáles son las distribuciones de probabilidad que han estado siempre en el top, ganan los modelos que tienen una Johnson-Su de distribución, que es una distribución asimétrica, seguido de una t-student asimétrica, de una t-student generalizada y de un error, pero todas son simétricas. No hay ninguna normal dominante, no hay ninguna t-student dominante y, por ejemplo, la generalizada hiperbólica, esta última que os he dicho, pues no va bien aunque sea asimétrica. Y en el top, ¿qué modelos de volatilidad o de varianza hay? Pues vemos que lo que más hay son GJR-GARCH. O sea, fijaros, y GARCH tampoco anda mal, F-GARCH, pero la PARCH, pues no, para predecir el VAR a un día tampoco va tan bien, ya un 1%, teniendo en cuenta 4 contrastes que miden la frecuencia y la magnitud de los excesos o de las pérdidas. Si hacemos los rankings, del 1 al 28 los ordenamos, el ranking que obtendríamos con D1, el ranking de 2, el ranking de 3 y aquí un ranking medio. Observamos que en el top, ¿cuál está? Pues en el top está Johnson-Su GJR-GARCH. ¿Vale? Porque el Johnson-Su GARCH está en la posición 1 en el 2 y en el 3, pero está en la 7 en el 1. ¿Vale? Pero también es bueno. O sea, la Johnson-GJR-GARCH, todos con Johnson. Luego aquí tenemos un 4,3, SKST-GARCH. Entonces, según los 3 criterios, vemos cuáles dominan. ¿Vale? Aquí un resumen del análisis por clases de activos. Si dividimos y hacemos estas redes y estos criterios de dominancia, pero en lugar de con los 19 activos de golpe, sino dividiendo, solo teniendo en cuenta los índices, solo teniendo en cuenta las acciones, solo teniendo en cuenta los tipos de interés, podemos ver cuáles están en el top según los 3 criterios de dominancia. Por ejemplo, aquí vemos que según los 3 criterios de dominancia, cuando trabajamos con commodities, el ST-GARCH está en el top. O aquí el SG de APARCH está con los índices, para los 3 criterios de dominancia está en el top. ¿Vale? De 1, de 2 y de 3, con los 3 criterios de dominancia. Algunos que están con los 2 y otros solo con el criterio de dominancia 1. El total se está contando el número de veces que ha estado en el top determinados modelos con los diferentes criterios de dominancia. Y al final observamos que si hacemos un resumen, de acuerdo, de todo lo que obtenemos pues separando por clases de activos, los resultados son similares que haciéndolo todos de golpe. Es decir, al final están en el top la Johnson-Su GARCH, el Johnson-Su GJR-GARCH y el Johnson-Su F-GARCH. Lo veis aquí en negrita, los que más veces han sido dominantes. Han estado en el ranking, arriba, en las posiciones primeras. ¿De acuerdo? Como digo, para predecir el riesgo un día hacia adelante. Entonces, si yo, el regulador me está exigiendo como banco que tenga un capital suficiente para que en caso de que dentro de un día tenga tantas pérdidas, tengo que saber qué modelo debo utilizar yo en mi sistema para estimar y predecir el riesgo, según esto y según este criterio de dominancia. ¿Cuál sería el más adecuado para equivocarme lo menos posible? Es decir, que al final ocurra lo que yo espero. Y es lo que yo me he guardado ese capital en función de lo que yo esperaba. Lo que no quiero es llevarme una sorpresa de que yo luego esté prediciendo mal y entonces me haya quedado corta de capital. O también un banco lo que no quiere quedarse es largo de capital, y decir, y tener un capital ocioso que podía estar invirtiendo. O sea, lo ideal es que el banco le digamos que tenga el capital justo y necesario y decir, hay una probabilidad de que tengas tales pérdidas y de tal magnitud y con esta magnitud. Entonces tenemos que decir qué modelo es el más adecuado para predecir ese riesgo y utilizarlo para calcular la medida de riesgo de mercado. ¿De acuerdo? Para ni quedarnos ociosos ni para que nos falte luego capital. ¿De acuerdo? Conclusiones del artículo. Pues como digo, se introducen esos criterios de dominancia que utilizan la información simple y llanamente proporcionada por los propios contrastes, utilizando p-valores, que lo utilizamos como una medida de distancia y de magnitud para comparar, digámoslo, qué modelo domina sobre otro. Y además utilizando una batería de contrastes basados en frecuencia y tamaño. 2 de los criterios propuestos, de los 3, no dependen del nivel de significación ni de la elección de la función de pérdida, que como digo es algo bastante diferente a un contraste de variación, porque la función de pérdida lo que quiere es reducir el coste económico y hay una batería, hay muchísimas funciones de pérdida. Entonces, según la función de pérdida elegida por el investigador, los rankings son totalmente distintos. ¿De acuerdo? Pero como digo, lo que no queremos no es tener pocas pérdidas o coger un modelo que sobrevalore el riesgo. Lo que queremos es coger un modelo que se ajuste lo mejor posible a lo que va a ocurrir en el futuro.
Y si tienen que ser 5 pérdidas, que yo sepa que van a ser 5 pérdidas y que además van a ser de esa magnitud. ¿De acuerdo? Luego, los modelos que son mejores, según o más adecuados para predecir el VAR, según los 3 criterios de dominancia, son el Johnson-Sulfe-Garch y el GJ-Garch, y según 2 de los 3, son estos 5 también son adecuados. ¿De acuerdo? Esos son los modelos preferidos para predecir el VAR para nuestra muestra analizada y para nuestros activos analizados. A pesar de ofrecer un mejor ajuste, una mejor estimación, ¿vale? Como son los modelos Apache y FGARCH, no baten, o sea, no son tan adecuados para predecir el riesgo, ¿vale? Para predecir el VAR. Porque en el VAR, justamente, modelos más sencillos, como son el GJ-Garch o el Garch, son más adecuados. Están en el top, mayoritariamente. Quedando relegados a posiciones más abajo el Apache o el FGARCH. Aunque eran unos modelos que hacían muy buen ajuste en la estimación, pero digo que no tienen por qué coincidir con los que sean más adecuados para predecir. Y luego encontramos pequeñas diferencias, aquí por cuestiones de tiempo no en el artículo, de los modelos preferidos según la clase de la clase de activos, los 5 activos, pero en líneas generales y haciendo un resumen agregado, vemos que la coincidencia de los modelos top sigue siendo iguales que si lo hubiéramos hecho en conjunto. Y extensiones de este posible trabajo. Aquí hemos calculado, estos son unos criterios de dominancia, pero hemos utilizado para una serie de activos, que se pueden utilizar otros, y una serie de contrastes, a elegir por el investigador. Nosotros hemos utilizado 4 y hemos intentado recoger con cada uno de esos contrastes cosas diferentes, pero que son relevantes para predecir el riesgo. Pues hemos querido medir la frecuencia, calcular la frecuencia, la independencia de las excepciones, la magnitud de las pérdidas o excepciones, pero el investigador puede poner en este criterio de dominancia, haciendo estos criterios de dominancia, otros contrastes. Y no tienen por qué ser 4, puede tener en consideración más o menos de otra índole, ¿de acuerdo? Se puede extender, por ejemplo, estos criterios de dominancia, el segundo y el tercero, también, más que usar, por ejemplo, los p-valores como tal, como se están utilizando ahora como medida, alguna función, ¿vale? Con los propios p-valores. ¿Vale? Pero no los p-valores como están ahora, simplemente comparando los p-valores. O también podemos utilizar, este criterio se puede elegir también para predecir modelos, pero de otra índole, macroeconómica, climatológica, etc. No tienen por qué ser financieros, como está utilizado aquí, para medir el riesgo de mercado. Y ya está. Bueno, muchas gracias por la atención.